La semana pasada hablamos sobre unas curiosidades, no toda la tabla, sino unas curiosidades acerca de la carta que envió Baha'u'llah al zar de Rusia. Interesante, ¿no? Para los amigos que estuvieron presentes. Y esta vez vamos a también eh, mencionar algunos datos sobre una carta que escribió Baha'u'llah, pero hoy a Napoleón III. Ustedes saben que Napoleón Bonaparte fue un emperador muy famoso y poderoso de Francia, pero después de él hubo también un Napoleón III que bien se puede comparar, ¿no?, con los grandes emperadores del mundo. Era muy poderoso, ¿no? En su época Francia era una potencia. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la carta que escribe Baha'u'llah. Baha'u'llah estaba aquí donde más o menos es una foto de la cárcel. O sea, era una ciudad prisión allá en Acá, Palestina, ¿no? Lo que hoy es Israel. Baha'u'llah estaba en una de estas ventanas, era la celda de Baha'u'llah. Ahí estaba como prisionero. Obviamente aquí era una ciudad prisión, no era solo una casa prisión, sino que toda la ciudad era prisión. Y Baha'u'llah, el príncipe de paz, ahí estaba encerrado, ¿no? Obviamente el principado que tenía Baha'u'llah era espiritual, porque los príncipes y reyes del mundo estaban en estos palacios. Este es un palacio, allá en internet lo pueden encontrar, los diferentes palacios que habitaban los monarcas de Francia, por ejemplo, como Napoleón III, ¿no? Entonces, este es Napoleón III, ¿no? Muy plantoso, bien vestido, poderoso, tenía el mundo bajo sus pies, ¿no? Entonces, Baha'u'llah obviamente no es un personaje que va a ir a buscar poder mundano, aunque lo pudo, tenía capacidad para buscar cualquier tipo de poder, pero Dios no trabaja de esa manera, ¿no? O sea, no manda un militar que vaya a conquistar. Entonces, Baha'u'llah considera todo el mundo y todo el contenido del mundo completo como un puñado de polvo. Ya vamos a ver que en la tabla que escribe a Napoleón le menciona que él considera el mundo como la pupila, o sea, lo negrito, la pupila del ojo de una hormiga muerta. O sea, para Baha'u'llah el mundo tiene ese valor, ¿no? Entonces, en la segunda carta que le escribe a Napoleón lo regaña, ¿no? Lo reprende por ser muy apegado a las cosas mundanas, a pasiones materialistas. Y le dice eso, ¿no? Que para él el mundo no pasa de ser lo negro, o sea, la pupila del ojo, no de un elefante, sino de una hormiga muerta, es decir, demasiado un puñado de polvo, ¿no? Vamos a ver si Guillermo nos hace el favor de leer la parte donde dice eso. Medita sobre el mundo y la condición de sus gentes. Él, por quien el mundo fue creado, ha sido encarcelado en la más desolada de las ciudades, en razón de lo que han hecho tus manos de las manos de los díscolos desobedientes, desde el horizonte de su prisión. Él ha llamado a la humanidad a la aurora de Dios el exaltado, el grande. Te alborozas por los tesoros que posees, sabiendo
que han de perecer? ¿Te regocijas porque gobiernas una extensión de la tierra cuando el mundo entero, en la estimación de la gente de Bajá, no es más valioso que lo negro del ojo de una hormiga muerta? Abandónalo a los que han puesto sus efectos en ello y vuélvete hacia aquel que es el deseo del mundo. ¿A dónde han ido los orgullosos y sus palacios? Mira dentro de sus tumbas para que saques provecho de este ejemplo, pues hemos hecho de ello una lección para todo el que lo observe. Si te embargaran las brisas de la revelación, huirías del mundo y te volverías al reino y gastarías todo lo que posees para acercarte a esta sublime visión. Sí, gracias, gracias. Entonces, aquí le está regañando, reprende a Napoleón III por ser una persona muy materialista, no muy apasionada, que solamente busca riquezas, placeres y ampliación de su territorio a cualquier costo, ¿no? Entonces le dice cuál es el valor verdadero yo pienso es como un papá, ¿no? Que agarra la mano de su hijo y lo lleva al cementerio. Le dice, hijo, todos los ricos y poderosos del mundo están aquí enterrados, ¿no? Para que tú tomes esa lección, ¿no? De no ser muy apegado a este mundo, porque si tú eres apegado a este mundo, pues aquí es donde vas a terminar. Esta es, digamos, una de las cosas que Bahá'u'lláh le dice a Napoleón III. Ahora, un poquito yendo a la historia, por ahí por los años 1853 a 1856, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en Europa? Hubo una guerra que se llamó la Guerra de Crimea. Lo mencionamos en la reunión pasada porque también el zar de Rusia estaba involucrado, ¿no? Pero también el Napoleón III estaba involucrado. Por eso volvemos a, digamos, mencionar esa guerra de Crimea nuevamente. Entonces, entre 1853 y 1856, no sé, hace unos 160 años, 70, Rusia buscaba expansionismo, ¿no? O sea, buscaba expandir su influencia en Europa, agrandar su territorio. Entonces declara la guerra contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, su sede estaba en lo que hoy es Estambul, Turquía. Entonces, cuando comienza esa guerra, Francia de Napoleón III y el Reino Unido y otro reino llamado Cerdeña se unen al Imperio Otomano para luchar contra Rusia. Entonces, en esa guerra de Crimea, es una península. Los rusos solitos se enfrentan a otomanos, Francia, Reino Unido y Reino de Cerdeña. Entonces, obviamente Rusia fue derrotada, ¿no? Y la derrota de Rusia se plasmó en un tratado de París de 1856. Rusia entra en esa guerra en octubre de 1853 con el pretexto de proteger los intereses de los ortodoxos, o sea, porque los cristianos ortodoxos son la rama de la iglesia que funciona en Rusia, ¿no?
Entonces ellos, con el pretexto de ir a defender a los ortodoxos que vivían allá en Crimea, se lanzan a la guerra, pero en realidad lo que buscaban era expansionismo. Ahora, todo eso no nos interesa. Lo que nos interesa más es algo que dijo Napoleón III, porque Napoleón III no tenía nada que hacer ahí. La guerra era entre Rusia y el Imperio Otomano. Pero ¿por qué Francia, Inglaterra, por qué se unen al Imperio Otomano? ¿No? Ya vamos a ver por qué. Pero ¿cuál es el alegato de Napoleón III? O sea, el pretexto de Napoleón III. ¿Bajo qué pretexto se unió a los otomanos para luchar contra Rusia? Dijo que le había conmovido el llanto de los oprimidos ahogados en el Mar Negro. O sea, como consecuencia del ataque de los rusos, obviamente mucha gente murió y se ahogó en el Mar Negro, lo cual no le importaban a Napoleón, pero él dijo que eso le había conmovido el llanto de los oprimidos ahogados en el Mar Negro, ¿no? Es chistoso, ustedes también habrán visto que actualmente muchas guerras no se inician y se justifican con pretextos muy risibles, muy tontos, que todo el mundo sabe que no es así, pero eso lo usan como pretexto. Entonces, Francia e Inglaterra, ¿por qué es que se unen a esa guerra con los otomanos? Pues porque los otomanos eran más débiles que Rusia. Obviamente ni a Francia ni al Reino Unido les convenía que Rusia crezca más de la cuenta, ¿no? Entonces se unen a los otomanos para no permitir que Rusia avance más de la cuenta, crezca más de lo que ellos querían que creciera, ¿no? Entonces, la primera vez que Bahá'u'lláh manda, porque Bahá'u'lláh en 2 ocasiones mandó tabla a algunos gobernantes, ¿no? Mandó una primera y después, de acuerdo a la respuesta, manda una segunda, ¿no? Entonces, la primera carta o tabla que escribió Bahá'u'lláh a Napoleón III fue desde Edirne, no desde Acá. Y fue recibida con mucha falta de respeto, con mucho desprecio. Dicen que cuando Napoleón III recibe y lee la carta de Bahá'u'lláh, lo arrojó al suelo, lo tiró y dijo: si este hombre es Dios, yo soy 2 veces Dios. Esa es la primera carta, que no es la que hemos estado leyendo esta noche. Entonces, cuando Bahá'u'lláh le manda una segunda tabla, ya en 1869, Bahá'u'lláh ya estaba en Acá. Entonces no se sabe, no hubo reacción, no hay testimonio de la reacción que tuvo Napoleón a esa segunda carta. Pero obviamente el tono de la primera carta era un tono mucho más amable que el tono de la segunda carta, porque para la segunda carta Bahá'u'lláh ya era sabedor de la reacción de Napoleón. Entonces, para la segunda carta ya más lo reprende, lo regaña, ¿no? Habla con un tono mucho más fuerte y majestuoso. Vamos a ver unos fragmentos. Entonces recuerden lo que había dicho Napoleón como pretexto para irse a la guerra, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Bahá'u'lláh en esa segunda tabla. Oh rey de París, di a los sacerdotes que no hagan sonar más las campanas. Por Dios, el verdadero, la más poderosa campana ha aparecido en la forma de aquel que es el más grande nombre, y los dedos de la voluntad de tu Señor, el más exaltado, el Altísimo,
la tañen en el cielo de la inmortalidad en su nombre, el todo glorioso. Presta atención, oh Rey, a la voz que llama desde el fuego que arde en este verde árbol, en este Sinaí que se ha elevado sobre el punto santificado y Niveo, más allá de la ciudad eterna. Verdaderamente, no hay otro Dios sino yo, quien siempre perdona, el más misericordioso. Imagínense un prisionero de los otomanos escribe una carta a uno de los emperadores más poderosos de la historia, ¿no? Con tono majestuoso y de autoridad, como de un rey de reyes a un vasallo, sin miedo a un monarca, uno de los más poderosos. Y le dice que la voz que te está llamando, la voz que te está hablando, o sea, quien te está escribiendo la carta, es la misma voz que se oyó, que Moisés oyó en la zarza ardiente. O sea, es la voz de Dios. Obviamente Napoleón se puede confundir porque ahí puede entender como que Bahá'u'lláh está diciendo de que él es Dios. Obviamente, si Bahá'u'lláh dijera tal cosa, no es porque él sea Dios, sino porque representa a Dios, porque de parte de Dios le está diciendo las cosas. Entonces, autoridad y majestad mayor que esta es difícil de imaginar, ¿no? Verdaderamente como que un rey de los reyes está escribiendo a uno de los vasallos, ¿no? A uno de los súbditos. Quien se atreva a desafiar así a Napoleón III debe tener un buen respaldo, ¿no? Y Bahá'u'lláh no solamente escribe en ese tono a Napoleón III, sino también al rey del país donde estaba encarcelado, al rey del país donde él nació. Es decir, no le tiene miedo a ninguno de ellos. Esa majestad es una de las pruebas que, en mi opinión, son pruebas si no hubiera ninguna otra prueba. Solo con esta prueba deberíamos darnos cuenta el origen divino de Bahá'u'lláh. Ahora vamos a ver el otro párrafo de esa misma tabla. Y este sí es interesante, ¿no? Oh Rey, escuchamos las palabras que proferiste en respuesta al zar de Rusia sobre la decisión tomada en cuanto a la guerra. Tu señor verdaderamente sabe, está informado de todo. Dijiste, dormía en mi techo cuando me despertó el llanto de los oprimidos que eran ahogados en el mar Negro. Esto es lo que te oímos decir, y ciertamente tu Señor da testimonio de lo que digo. Atestiguamos que lo que te despertó no fue su llanto, sino los impulsos de tus propias pasiones, porque te probamos y te hallamos deficiente. Comprende el significado de mis palabras y sé de los que disciernen. Entonces, aquí, ¿quién le está diciendo a Bahá'u'lláh? Bahá'u'lláh le está diciendo, súbdito, o sea, el rey de Francia, ¿no? Napoleón III, cualquiera le temblaban las piernas solo al entrar a su presencia. Pero le dice Bahá'u'lláh, tú dijiste que dormías en tu lecho y te despertó el llanto de los oprimidos y con ese pretexto te lanzaste a la guerra. No, papito, no, hijo. No, hijo.
atestiguamos que lo que te despertó no fue el llanto de los oprimidos, sino tu impulso, tu pasión, tus deseos de expandirte, de aumentar tu poder en el mundo, ¿no? En su cara le está diciendo que eso fue lo que te despertó. Entonces, es como cuando el hijo dice una mentira, ¿no? Queriendo engañar al papá. Entonces, el papá le hace ver, hijito, por favor, yo no soy tonto para que me estés engañando. Yo te conozco. Yo sé que por qué haces las cosas, ¿no? Ahora ustedes comparen. Hoy en día, por ejemplo, hubo una guerra para ir a buscar armas de destrucción masiva. Y era mentira, ¿no? Porque no existían tales armas. No era un pretexto para ir a la guerra. Entonces, aquí la verdad es que Napoleón quiso justificar que haya ido a la guerra contra Rusia. O sea, aquí Bahá'u'lláh no está juzgando si hizo bien en hacer esa guerra o no hizo bien. O sea, no está hablando de eso, sino que le está diciendo por qué mientes en tu justificación para ir a la guerra. Tú no fuiste a la guerra porque te importaban el llanto de los oprimidos que se ahogan en el Mar Negro. Tú fuiste por tu propia pasión, ¿no? Entonces, imagínense con qué lenguaje le está diciendo Bahá'u'lláh a Napoleón. Vamos a ver otro fragmento. Si hubieras sido sincero en tus palabras, no habrías arrojado tras de ti el libro de Dios, quien es el Todopoderoso, el Sapientísimo. Te hemos probado con él y te encontramos distinto de lo que profesas. Levántate y compensa lo que se te ha escapado. Dentro de poco, el mundo y todo lo que posees han de perecer, y el reino permanecerá junto a Dios, tu Señor y el Señor de tus padres de antaño. Te incumbe no dirigir tus asuntos de acuerdo con los dictados de tus deseos. Teme los suspiros de este agraviado y protégele de los dardos de los que actúan injustamente. Entonces aquí Bahá'u'lláh está haciendo alusión que tú rechazaste la primera carta que te envié, ¿no? Lo arrojaste al suelo. El primer mensaje de Bahá'u'lláh. Y le hace ver que Dios, o sea, a través de Bahá'u'lláh, no es que Bahá'u'lláh sea Dios, sino que Dios no va a venir aquí personalmente a hacer cosas, ¿no? Dios manda a un mensajero que haga las cosas que quiere. Entonces es simbólico cuando uno dice Dios hace tal cosa, pero en realidad su mensajero físicamente está haciendo esas cosas. Entonces dice, le hace ver a Napoleón que Dios, a través de él, de Bahá'u'lláh, lo ha juzgado y lo ha encontrado culpable. O sea, imagínense el tono con el que Bahá'u'lláh está hablando a uno de los reyes más poderosos del mundo de su época. Que dices una cosa, pero tu intención es otra. Lo de llanto de los ahogados, ¿no? Pero tu intención es otra, no es ayudar a esos pobres que se están ahogando en el Mar Negro. Y le da advertencia, pero al mismo tiempo le da la oportunidad de reparar los errores que ha cometido. Y lo llama a acudir a su ayuda a Bahá'u'lláh porque está siendo oprimido. Tú no estás yendo a ayudar a los oprimidos, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, Bahá'u'lláh no lo dice bajo esta lógica, pero yo le agrego esto, ¿no? Digamos que, ¿por qué no acudes a ayudar a Bahá'u'lláh, que es representante de Dios?
si alguien desea decir algo, pues simplemente me interrumpe porque no estoy viendo si levantan la mano. Ok. Vamos a ver otro fragmento. Debido a lo que has hecho, tu reino caerá en la confusión y el imperio se te escapará de las manos en castigo de tus obras. Entonces sabrás cuán claramente has errado. Las conmociones se apoderarán de todas las gentes en esa tierra, a menos que te dispongas a ayudar a esta causa y sigas a quien es el Espíritu de Dios en el camino recto. ¿Te ha puesto orgulloso tu magnificencia? Por mi vida, no perdurará. Es más, pronto desaparecerá, a menos que te aferres a esta firme cuerda. Vemos la humillación que te acecha, en tanto que eres de los desatentos. Entonces, aquí, claramente, no hay que ser Einstein para entender que Baha'u'lláh está profetizando la caída de su majestad imperial Napoleón III. Y declara la razón de ello. Y declara que su destino es inevitable, a menos que haga reparación, ¿no? Y se levante a servir a la causa de Baha'u'lláh, o sea, la causa de la más grande paz, ¿no?, que Baha'u'lláh trae para el mundo. A menos de que te levantes para apoyar, asistir, ayudar a esta causa, desaparecerás. Ok. Hay que fijarse en la expresión firme e inmutable de Baha'u'lláh. O sea, con qué firmeza y con qué seguridad reprende a uno de los monarcas más poderosos, no solo de su tiempo, sino que de la historia, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que quisiera decir algo? Bueno, entonces después de estas palabras de Baha'u'lláh, solo acuérdense, esa carta fue escrita en 1869, ¿sí? 69. 1869. Perdón, una preguntita. Sí. Esta es la primera carta que le escribe Baha'u'lláh a Napoleón, ¿verdad? Esta es la segunda. Esta es la segunda ya. Sí, la segunda, la última. Faltando un año para su caída. O sea, Napoleón era un emperador poderoso. Y Sí, nadie, sí. nadie se imaginaba. Ajá. Pero Baha'u'lláh le escribió primero una carta, ¿verdad? Dos cartas. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Y la que dice, oh rey de París, di a los sacerdotes, esta es la segunda carta. Sí, esta es la segunda. Y la vez pasada ustedes ya leyeron la primera, ¿verdad? En No, la reunión anterior. No, la vez pasada fue carta al zar de Rusia. Ah, ya. Sí. O sea, aquí por el tiempo que disponemos no estamos, digamos, desarrollando tan completamente. Claro, claro. Solo sacamos algunas anécdotas de la carta, ¿no? Ya, gracias. Es que me fui a buscar para poder encontrar. Y encontré directamente esta. No hay otra carta acá en la dispensación de Baha'u'lláh. Hay dos. Hay dos. Dale, voy a buscar después. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Entonces, después de que escribe esta carta, esta parte final de la carta, donde
Baha'u'llah predice la caída de Napoleón. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar la caída de semejante emperador poderoso, no? Pero Baha'u'llah dice, como no has hecho caso, predice su caída, ¿no? En esta carta. Entonces, en 1869 fue escrita esta carta. Y la forma en que esta carta lo mandaban, se lo entregaban al cónsul, a los representantes del país, allá en el Imperio Otomano, donde Baha'u'llah estaba como prisionero, ¿no? Entonces, hacían diversas maniobras para sacar esa carta y hacerla llegar. No era fácil, ¿no? La vez pasada mencionamos, ¿no? Que, por ejemplo, para una de las cartas, un joven se ofreció para llevarla hasta entregarla y después dio su vida como castigo por haber llevado la carta de Baha'u'llah, ¿no? Y así, otros se lo entregaban a los cónsules, a los consulados, a los representantes de los diferentes gobiernos. Ya vamos a ver cómo fue entregada esa carta, pero ellos lo traducían porque la carta está en árabe y ellos, ese personal lo traducía ya al francés, al alemán, ruso, según para quién era la carta. Pero esta segunda carta que Baha'u'llah escribe a Napoleón III, donde predice su caída, fue en 1869. Nada más tomó pocos meses para que se cumplieran las profecías que Baha'u'llah había vaticinado. A ver. Kurosh. Adelante. Y la primera carta cuando estaba en Edirne, ¿en qué año fue? Debe haber sido entre 1866, 7, por ahí. No, ahorita no tengo el dato. Yo no sé si se sabrá o simplemente dan una fecha aproximada. Ok, gracias. Entonces, en 1870, ya vamos a describir brevemente, ¿no? Fue la caída de Napoleón. O sea, en 1869, Baha'u'llah vaticina su caída cuando Napoleón estaba en su máximo poderío, ¿no? En el siguiente año, 1870, en una cierta guerra que ya vamos a describir, Napoleón cayó, derrotado y prisionero, y eso fue su perdición. Ya lo vamos a describir. Pero antes vamos a ver qué dice Shoghi Effendi acerca de este hecho, ¿no? De lo que pasó con Napoleón después de no hacerle caso a Baha'u'llah. Pronto se reveló el significado de las sombrías palabras, llenas de contenido, pronunciadas por Baha'u'llah en su segunda tabla a Napoleón III, aquel que por sus deseos egoístas fue impulsado a provocar la guerra de Crimea, movido por su rencor personal contra el emperador ruso e impaciente por romper el tratado de 1815, a fin de vengar el desastre de Moscú y ansioso de cubrir con gloria militar su trono. Fue pronto sumido él mismo en una catástrofe que lo arrojó al polvo y rebajó a Francia de su posición preeminente entre las naciones a la de cuarta potencia en Europa. Shoghi Effendi. Pues hay que Francia tenía una posición muy alta, ¿no? En cuanto a poder, a poderío militar, político, influencia, todo tipo, ¿no? Entonces, después de que Napoleón III
contestó favorablemente a Bahá'u'lláh, prácticamente menospreció, ¿no?, el mensaje de Bahá'u'lláh y no le hizo caso, entonces cayó a una potencia de cuarta categoría, ¿no?, en Europa. El Tratado de París de 1815 del que habla, también conocido como el Segundo Tratado de París, se firmó en 1815 después de la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Era un tratado, ¿no? Y su exilio y todo eso. Entonces, Napoleón III, ya muchos años después, hizo a un lado los acuerdos que habían tomado en ese tratado y se unió a la guerra de Crimea contra los rusos, etcétera, etcétera. El desastre de Moscú del que habla Shoghi Effendi, ¿de qué se trata? Es una invasión de Francia en Rusia, ¿verdad? O sea que Francia fue a invadir Rusia en 1812. Esta campaña militar liderada por Napoleón Bonaparte también, o sea, no Napoleón, sino Napoleón Bonaparte, resultó ser un punto de inflexión, o sea, un desastre. No lograron su propósito los franceses, ¿no? Y, o sea, más que todo hicieron el ridículo en esa batalla. Por eso es que en la historia aparece como desastre de Moscú. Entonces, esto es solo para tener una idea porque el guardián Shoghi Effendi hace referencia a esos dos puntos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el destino final de Napoleón? ¿No? El destino de Napoleón, ¿cuál fue? Hubo una guerra en 1870 entre Napoleón, o sea, Francia de Napoleón III y Prusia. Prusia es un gobierno que existió y que en los 1800 y algo desapareció, ¿no? Pero en ese tiempo existía, perdón, en 1910, 15 por ahí, Prusia como país desapareció. Pero pudiéramos decir que su mayor parte probablemente estuvo en Alemania, ¿no? Entonces Francia va a una guerra que se llamó Guerra de Sedan contra franco-prusiana, es decir, franceses y Prusia, ¿no? Se fueron a una guerra y esa guerra sí fue fatal para, sorpresivamente, Napoleón III cae el 2 de septiembre de 1870, ¿no? Un año después de la carta última de Bahá'u'lláh, en la batalla de Sedan. O sea, se tardó 3 días. El segundo día cae derrotado Napoleón III, fue vencido y fue hecho preso, prisionero, ahí mismo en Sedan. 2 días después, ¿no?, desposeído de sus títulos. O sea, no hay peor cosa que puedan hacer a un rey, ¿no? Le quitaron, dejó de ser rey de París, ¿no? Rey de Francia, emperador de Francia. ¿Y a dónde lo llevan? Lo llevan cautivo, prisionero, ¿no? A Alemania. Después a Inglaterra. Y murió en 1873, o sea, después de 3 años de estar ahí exilado fuera de su país, ya no pudo regresar a Francia, ni para ser enterrado, ¿no? Ahí murió, exilado en Inglaterra. El reinado, por ejemplo, el reinado de un león de verdad, ¿no? Un animal, león, puede ser de 2 a 5 años. O sea,
son 2 años, pero si tienen mucha suerte, llega a 2 años, a 5 años, perdón. Napoleón, o sea, Napo-León, jugando con la palabra, como un injerto de Napo con León, ¿no? Reinó 18 años. Pero 18 años puede sonar mucho, ¿no? Pero cuando termina, terminó. Es un abrir y cerrar de ojo. O sea, de todos modos, no deja de ser un periodo efímero. Como para que me oponga a Bahá'u'lláh, ¿no? O sea, 18 años ser un hombre poderoso a nivel político, a nivel militar, y por eso rechazar la invitación del príncipe de paz, o sea, de Bahá'u'lláh, que le está dando una eternidad de gloria si deja su posición y te llega a ayudar, ¿no? Lo rechazó. Perdió la oportunidad. Entonces, o sea, no sé, nosotros no estamos en lugar de un rey como Napoleón III, como todos esos kaisers, zares, reyes, sultanes. No estamos en su lugar para ver qué hubiera hecho Kurosh, por ejemplo, en lugar de ellos, ¿no? Pero pues gracias a Dios que no nos tocó esa prueba tan dura, ¿no? De ser un rey a quien Bahá'u'lláh le está mandando pedir algo, pero estás entre la espada y la pared. Por un lado está tu poderío, tu fuerza militar, tu riqueza, los palacios, tus esposas, tus joyas, las comidas tan deliciosas que te dan, y por otro lado dice, no, deja todo esto y ven a ayudarme a mí, ¿no? Es una prueba muy, muy fuerte. Ahora, como ustedes acaban de ver, Bahá'u'lláh aquí vaticinó, predijo la caída de Napoleón, ¿no? Y no solamente Napoleón cayó, sino que también toda esa dinastía terminaron. Ya dijimos la vez pasada, ¿no? En la reunión anterior, que todas las dinastías a las que, o sea, todos los reyes a los que Bahá'u'lláh escribió, o lo ignoraron, o fueron groseros, malcriados, hostiles con él, menos la reina Victoria de Inglaterra. Y como ven, ahí está en la historia, toditas las dinastías no duraron más de 20, 30, 40 años y desaparecieron. La de Irán, la de Turquía, la de Francia, de Alemania, de Rusia, todas, menos la de la reina Victoria, que le dio a Bahá'u'lláh una respuesta educada y cortés, ¿no? Entonces, vamos a contar una anécdota acerca del traslado de la tabla de Bahá'u'lláh al Napoleón III, cómo se lo hicieron llegar a Napoleón III. Esa tabla de Bahá'u'lláh a Napoleón III, uno de los creyentes de Bahá'u'lláh, o sea, uno de los bahá'ís, lo sacó de la prisión, porque en la prisión que les enseñé, en esa prisión era difícil salir para los bahá'ís, los revisaban, y si veían que tenía un escrito de Bahá'u'lláh, lo confiscaban. Me imagino yo, ¿no? Que
no le dejaban. Entonces la tabla que Bahá'u'lláh escribió fue sacado de la prisión delante de los soldados que cuidaban la prisión. Un creyente lo escondió en su sombrero para poderlo sacar fuera para que no lo detectaran los guardias, ¿no?, que cuidaban la prisión. Entonces la carta fue entregada a un agente consular francés que estaba ahí en Acá, ¿no? En Acá, donde era prisionero Bahá'u'lláh. Entonces ese agente consular francés en Acá traduce la carta del árabe al francés, porque Napoleón III no iba a entender árabe, ¿no? Y lo envía al emperador, ¿no? A través de los mecanismos que ellos tenían, lo envía a Francia, a París, para que se lo entreguen a Napoleón III. Entonces, seguramente que los que tradujeron esa carta la leyeron, ¿no? Pero una de las personas que estaba ahí y que tuvo acceso a la carta y la pudo leer fue el hijo de ese agente francés. El hijo del agente francés que tradujo la carta y la mandó a Napoleón pudo leer la tabla. Imagínense, en 1869. Lee la tabla en un lenguaje tan majestuoso y elocuente, con advertencias tan siniestras para Napoleón III. Repito, el hijo del agente que tradujo y envió la carta a Napoleón, ¿no? Un francés, un agente del gobierno francés. Su hijo lee y se da cuenta de ese lenguaje y le afecta profundamente a ese hijo de la gente, ¿no? Entonces, cuando ese señor vio que todo lo que había puesto Bahá'u'lláh ahí se cumplió un año después, ese muchacho, hijo, cuántos años haya tenido, no sé, se declaró creyente de Bahá'u'lláh, se hizo Bahá'í, ¿no? Debido al tono con el que Bahá'u'lláh estaba dirigiéndose a su emperador y debido a que vio que todo lo que Bahá'u'lláh estaba vaticinando se había cumplido. Entonces se hizo Bahá'í, se declaró Bahá'í, ¿no? ¿No es interesante? Bueno, vamos a ver qué comentarios tienen los amigos. Yo ya terminé mi parte. Kurosh, solamente Adelante. para referirme a este hecho histórico en que Bahá'u'lláh escribe a los monarcas de su época, era para llamarlos, bueno, al reconocimiento de la llegada de la más grande manifestación de Dios, pero además era para invitarlos a llevar adelante la paz mayor. Con lo cual, pues, si de haber ocurrido, el mundo ahora no tendría los problemas que tiene y el desarrollo que se ha dado en la tecnología, en el comercio y en la ciencia serían usados para el bien de toda la humanidad. Como la respuesta fue, pues, la que se dio, ocurrió pues de que hemos tenido Bahá'u'lláh creo que fue en la segunda carta o ya un escrito aparte,
en la que dice, ya que habéis rechazado esta la más grande paz, aferraos a la paz menor. Incluso, y en ese proceso estamos, incluso hasta para la paz menor, no se adhieren. La comunidad internacional Bahá'í ha escrito más de una vez, una veintena, treintena de veces, ha escrito a los gobernantes y a los representantes de gobierno en las Naciones Unidas, cada vez que se tocaba un tema donde la fe Bahá'í podía proponer algún tipo de solución. ¿No? Seguridad pública, problemas de racismo, problemas económicos, asunto de medioambiental. Siempre la comunidad Bahá'í escribe, por lo tanto, la fe Bahá'í es una de las religiones más preocupadas por el bienestar de la humanidad en general. Y bueno, eso todavía no está teniendo respuesta. El último intento ha sido hace un par de semanas, en que un grupo de Bahá'ís ha escrito un documento para reformar la ONU y hacerla más práctica, más viable, más útil. Ahora, yo no sé si lo van a considerar o no, pero es un esfuerzo más. No paramos de hacer esfuerzos, ¿no? Empezó con la bendita belleza y luego ha continuado de manera periódica con las instituciones de la fe para tal caso. Esperamos que algún día pues, puedan entender y responder positivamente a la invitación que la comunidad internacional Bahá'í hace para poder solventar, salvar, obviar la cantidad de problemas que cada vez la humanidad tiene que confrontar por la negación de que las autoridades, los que tienen el gobierno en sus manos, se niegan a dar ese paso de reconocer a la bendita belleza, ¿no? Y el mensaje que él ha traído. Ya, gracias, Juro. Gracias. ¿Alguien más desea agregar algo? Kurush. Sí, lo mismo que dijo don Humberto. Solo quería decir que Baha'u'lláh no solamente dio, enseñó, proclamó su fe a la humanidad, al pueblo, sino a todos los reyes, emperadores y todo. Y como dijo don Humberto, también instituciones Bahá'ís están tratando de hacerlo y necesitamos, algún tiempo va a ocurrir otro día se decía que es un proceso de paz, ¿verdad? Hasta el documento llamado a la paz mundial también se entregó a Naciones Unidas. Vamos a ver cuándo va a dar cabida, resultado y todo pero ese es el propósito de la fe. Gracias. Gracias, Yale. ¿Alguien más? Hola. Sí, adelante. Estaba escuchando un poco y encontré la tabla de la victoria que escribió Abdul Baha. Y leyendo esa tabla, he encontrado en ella lo que habla de lo que es la victoria, que a veces nosotros como seres humanos no vemos porque miramos con estos ojos de este cuerpo material. Pero creo que se está cumpliendo un poco todo lo que está escrito en la fe, ahora, en este tiempo. Y de esta tabla de la victoria habla un poco sobre eso que a veces queremos ver un poco más nuestra visión o percibir de los escritos que se va formando, ¿no? Este nuevo orden. Pero Abdul Baha dice que lo que se entiende por victoria, que los amigos deben aparecer de tal manera entre los siervos de Dios
que por sus actos todos pueden ser conducidos hacia lo que es grato al Señor de la gloria. Y habla de todo el proceso, que todo, dice, todas las moradas terrenas aparecen por medio de él y a él regresan. Y dice, y Dios solo es individualmente, no necesita el agrado a través del tiempo y el espacio, que lo que es sagrado a través del tiempo y el espacio, de toda mención y expresión, signo, descripción, definición, altura y profundidad. Nadie conoce esto más que él. Y aquel que tiene el conocimiento del libro. Entonces, solo quería aportar un poco eso. Gracias. Gracias, Gabriela, gracias. ¿Alguien más? Pues es cierto lo que decía Humberto. A mí me gusta hablar sobre esto, ¿no? Cuando Bahá'u'lláh les escribió carta a los gobernantes, en realidad no los estaba invitando a poca cosa, sino que en otra reunión vamos a hablar de eso tal vez, ¿no? Los estaba invitando a la más grande paz. Es decir, no simplemente firmar un acuerdo para no pelear militarmente. No, la más grande paz es como el reino de Dios sobre la tierra, ¿no? O sea, no solamente involucra no pelear, sino es un amor entre todos los pueblos de la tierra, que viven como el paraíso, lo viven aquí mismo, ¿no? Es como la antesala del paraíso, algo así, ¿no? Es muy sublime, no es simplemente no pelear. Pero como no me hicieron caso, ahora si ustedes mismos quieren lograr algo, pues lo que van a lograr es la paz menor, que es un acuerdo de no pelear, tal vez después de haberse dado duro, haberse matado entre ustedes, lleguen a un acuerdo, ¿no? De reducción de armamentos y de no agredirse, ¿no? A eso lo llamó paz menor, como un acuerdo político. Pero, obviamente, que yo sepa, en 1899, o sea, hace 125 años, hicieron, por ejemplo, la primera conferencia de La Haya. Yo estaba leyendo un poquito datos sobre la conferencia de La Haya y quién pidió que hicieran esa conferencia, uno de los zares de Rusia de la época, y cuál era el objetivo de la conferencia de La Haya, a la que Abdul Bahá escribió una carta. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir la paz mundial y reducción de armamentos. A mí me da risa, me disculpan, porque vaya paz mundial que han conseguido en 125 años, ¿no? Después de la conferencia de La Haya, y vaya que han reducido los armamentos, ¿no? Hoy cada vez más países quieren tener bomba atómica, como que fuera chocolate o caramelo, ¿no? Entonces, obviamente no han podido ni siquiera alcanzar la paz menor. Pero ahora, según la Casa Universal de Justicia, escribió un mensaje, ¿no? En 1985. Entonces ahí les hace ver que esa paz está a nuestro alcance y que hay dos maneras de conseguir esa paz, ¿no? Una es dejar que se den duro, se golpeen, se destruyan, se maten, o sea, después de inimaginables horrores provocados por el empecinado apego de la humanidad a viejas normas de conducta, o sea, ¿a qué se refiere? Pues las normas de los tiempos de Napoleón, del zar, ¿no? De expandirse, de pelear, de matarse. O la otra forma es por medio de un acto, una consulta a nivel mundial y ponerse de acuerdo y ver los mecanismos para alcanzar esa paz.
o se dan duro y se matan y al final de eso van a llegar a la paz, o por las buenas llegan a esa paz, ¿no? Pero la paz mundial tiene que llegar porque tiene que llegar. Es como lo menciona la Casa Universal de Justicia, es la siguiente etapa, ¿no? En el desarrollo del planeta, ¿no? Ha tenido diferentes etapas, formación de tribus, formación de ciudades, de países, naciones, y hoy pues la unificación de la raza humana es la parte final de los logros de la revelación de Baha'u'lláh. Pero antes de eso, pues llegará un momento en que al menos habrá paz nominal, no paz en papeles, de que los países ya no peleen, ¿no? Que tengan un mecanismo de arbitraje también que regule, ¿no? Las relaciones entre los países, y que si un país quiere agredir a otro, que hagan una especie de arbitraje y ver quién tiene la razón y quién es el agresor para ponerlo quieto, ¿no? Pero son cosas que pues sí, en el futuro se van a ir dando, ¿no? Si alguien desea agregar algo. Si no, pues también podemos... Sí, Ajá, solo quería, buenas noches, es que estoy un poco así como asombrada de la historia. No estoy muy segura, pero creo que así fue. Hace un tiempo yo estaba leyendo es una batalla que había tenido Napoleón, que creo que fue la última, creo que esta, la que él tuvo, que lo venció una tormenta, pero no, yo nunca, ni siquiera, pues los conocí a ustedes cuando leí eso. Y me llamó la atención. Ahora, cuando usted está contando todo, se me vino a la mente otra vez de que a Napoleón no lo vencieron, sino que fue una tormenta que donde yo lo leí la describieron como que ni los caballos, fue una inundación prácticamente que lo venció a él. Qué tremendo, porque no sabía yo todo lo que había detrás de toda esa batalla realmente, y ahora me quedo asombrada sinceramente de escuchar esta historia. Solo sí. lo quería decir. Gracias, Marina. Yo creo que esto puede haber sido con Napoleón Bonaparte, que vivió antes que Napoleón. No es la misma batalla. No, porque Napoleón III es otro. Napoleón Bonaparte. Pues sí. Pero yo estaba asombrada ahorita, dije, no puede ser. Sí. Pero igual, o sea, a veces una hormiga vence a un rey, ¿no? Porque Dios... Sí, realmente. Humberto. Sí, yo estaba recordando que posiblemente nuestra amiga se refiere a la batalla de Waterloo, cuando Napoleón I, o sea, el primer Napoleón, pierde la guerra en Rusia con el general Kutuzov. Es un libro que a mí me encantó. Yo lo leí cuando tenía 13 años, 14 años, algo así. Mi hermana consiguió el libro, no sé cómo así, y me puse a leerlo. Era fascinante. Pero claro, Napoleón cometió exactamente el mismo error que cometió Hitler cuando invade Rusia. Lo hicieron cerca al invierno, y el invierno los mató tanto a Napoleón como al ejército del Tercer Reich. Entonces cometieron el mismo error, ¿no? Esos dos. Pero claro, hay una en un documento de la Casa Universal de Justicia de hace 2 años, creo que, si mal no recuerdo, habla de que no solamente hay que buscar la paz, sino hay que comprender por qué la paz no se... O sea, por qué se generan las guerras, ¿no? Para todo el mundo la guerra es mala. Bueno, para algunos será muy buena, seguramente porque hacen negocio y todo eso, ¿no? Pero para la humanidad, para la especie humana es algo horrorosa. Pero
la guerra se originan por ciertas cuestiones que deberían conocerse y analizarse, porque es la mejor manera de evitar que estas puedan ocurrir, ¿no? Hay de varios tipos, ¿no? Como tú mencionabas, por ejemplo, cuando Bajaulá dice, hemos escuchado tu oración, y el lamento de las víctimas que te impulsaron a responder e ir en su socorro, que cuando en verdad no era eso, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, es la ambición, es el deseo de dominar a los demás, es las ganas de que su imperio o su país invada a otro y crezca, y cosas, o por cuestiones comerciales o por materias primas. Siempre hay una razón egoísta para eso. O sea, hay un escritor, ahorita no, Samaniego, es un escritor que dice en una charla, en una entrevista que le dan, no hay ninguna guerra que haya sido iniciada por nobles sentimientos. Siempre ha habido algo malo de por medio, y claro, no lo van a decir públicamente, yo te invado porque quiero quedarme con tu terreno o quedarme con las minas que tiene. Siempre es para defender al pobre, al sufrido, a las víctimas, ¿no es cierto? O por seguridad propia. Te ataco porque me vas a atacar primero. O sea, siempre son, ese pretexto ha existido toda la vida, ¿no? Desde que el ser humano aprendió a guerrear, siempre fue por causas externas y no por sentimientos nobles hacia ninguna persona. Gracias. Sí, hoy que Humberto habla del invierno de Rusia, yo me acuerdo que mi profesor decía que no sé cuándo fueron ahí los alemanes o no sé quiénes a Rusia para conquistar. Rusia tenía 3 generales, o sea, 3 militares muy fuertes y muy habilidosos. Esos generales eran general diciembre, general enero, general febrero. Los 3 meses de invierno, que nadie había podido vencer a esos 3 generales. Invencible. No me acuerdo si era diciembre, enero, febrero o enero, febrero, marzo, pero son 3 generales formidables que nadie los había podido vencer. Al parecer, pues Napoleón, los alemanes, no sé si en tiempo de Hitler o quién, pero siempre se mordieron la mano cuando fueron a atacar a los rusos. En una guerra incluso Rusia ordenó a sus soldados que se guardaran, que no salieran, que dejaran al enemigo ahí y que solitos se iban a morir. Y exactamente así sucedió, ¿no? Se murieron solos con los 3 meses de invierno, tanta nieve que cae y tanto frío. Bueno, ¿algún otro comentario? No, yo otra vez, solo darle las gracias y de verdad que son clases espectaculares. Todos me ayudan a conocer más. Gracias. Sí, en realidad la historia está llena de lecciones, ¿no? Ahí el inteligente es el que lee y toma esas lecciones. ¿Quién más? Si no, pues vamos a terminar al menos unos 10 minutos antes. Muchas gracias, Puros. Un placer. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Puros. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, amigos.